Este lunes en NCDN Investiga, las discusiones sobre aumento de salario mínimo se iniciarán a principios del 2015. OIT ha determinado que el salario nuestro en una década ha perdido 27% de capacidad adquisitiva. Las microempresas, que son las más, tienen mucha presión para que se defina su estatus salarial y que no sean comparados como empresas grandes. ¿A cuánto asciende la canasta básica familiar y por qué la ciudadanía no siente el continuo crecimiento económico del país? No se lo pierda este lunes a las 7 de la noche solo por CDN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro con una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy le damos seguimiento al tema del salario mínimo en el país debido a la convocatoria que realizó la semana pasada el Comité Nacional de Salarios para iniciar las discusiones con los sectores sindical y trabajador a mediados de enero del año entrante. Según la Organización Internacional del Trabajo, los salarios mínimos se aplican en alrededor del 90% de los países en el mundo. En República Dominicana se realizan las discusiones sobre el aumento de los distintos salarios base cada 2 años. La última revisión se realizó a mediados del 2013 y fueron aumentados en un 14%. En diversas ocasiones este tema ha generado fuertes protestas por parte del sector trabajador, pues entienden que el salario mínimo de los trabajadores no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar en el país. El Código de Trabajo Dominicano define en su artículo 213 el salario mínimo como el menor pago que puede convenirse en un contrato de trabajo. Actualmente en el país existen 15 sueldos mínimos diferentes dependiendo del tamaño de la empresa, el sector y la ocupación que realiza el trabajador. En nuestro país tenemos una diversidad muy grande de mínimos. Está el salario mínimo mayor, está es de la mediana empresa, de la pequeña, los guardianes privados y el trabajo de campo. Además, existen distintos sueldos mínimos para las zonas francas, para el sector turismo, para las organizaciones sin fines de lucro y para los trabajadores de la construcción. En este último renglón cuentan con al menos 7 salarios mínimos diferentes, dependiendo de la especialidad de la construcción. Los pintores, los eléctricos, los plomeros, los albañiles, lo de equipo pesado. En nuestro entender eso no debe ser, porque de una forma todo están ligados y nosotros somos partidarios de que eso se unifique y se ponga un salario mínimo para el sector de la construcción y de equipo pesado. Fuera de eso, entonces está el sector público. Esto crea una dificultad grande porque aunque se reconoce que en muchos países como los nuestros existen salarios mínimos distintos, no es tan alta la dispersión como la que se da en la República Dominicana. Según el artículo 456 del Código Laboral, las tarifas de salarios mínimos en cada actividad económica serán revisadas de oficio por el Comité Nacional de Salarios por lo menos una vez cada 2 años, con la participación del sector empleador, de los trabajadores y el Estado como árbitro, tomando en consideración el capital de producción de las empresas involucradas y la realidad económica actual. Pero ante circunstancias especiales que pueden tener los países por razones económicas, razones sociales, si al año se presentan esas circunstancias, entonces el salario, al haberse cumplido un año de su última discusión, puede entonces abocarse a discutirse de nuevo. La última revisión de los salarios mínimos establecidos en el país se realizó en julio del 2013, donde el Comité Nacional de Salarios llegó a un acuerdo de un 14% de aumento salarial en los distintos renglones de sueldos mínimos. En ese acuerdo nosotros establecimos lo siguiente, que discutiríamos la tarifa del año 2013, un 14% de aumento a lo mínimo por un año, y que al año de cumplirse la tarifa haríamos una revisión para, de acuerdo a la marcha de la economía, determinar si ameritaba o no una nueva discusión salarial. Fue de un 14%, o sea, fue un 5% por encima de la inflación, o sea, algo sumamente importante, casi un 60% por arriba. La resolución 2/2013 sobre salario mínimo estableció en 11.292 pesos el salario mínimo para los trabajadores del sector privado no sectorizado que laboran en grandes empresas. Para las medianas empresas
se estableció un salario mínimo de 7.763 pesos mensuales y para las pequeñas empresas un monto mínimo de 6.880 pesos mensuales, mientras para los trabajadores del campo se instauró un piso de 234 pesos por jornada de 10 horas diarias y 9.526 pesos mensuales para los que prestan servicios como vigilantes en empresas de guardianes privados. Se queda muy por debajo, pero muy por debajo de lo que es la canasta promedio del costo de la vida según las indicaciones del propio Banco Central. Nosotros registramos un bajísimo salario, un salario miserable, un salario de pobreza. ¿Por qué? Pues sencillamente no da para que ese trabajador pueda mantenerse, así como también sostener su familia. Sin embargo, Jaime González, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, recuerda que ese aumento del 14% en los sueldos mínimos que aplicaron el año pasado significó un mayor aporte por parte de las empresas debido a las altas cargas fiscales y contribuciones que deben hacer a la seguridad social por cada empleado. Para las empresas en sí significaba un 24% por todas esas cargas laborales que se añadieron a partir de la ley 8701, donde prácticamente se duplicó el esquema social, sobre todo en el aspecto laboral, de pensión, salud y riesgos laborales, bueno, y se añadió a las cargas que ya existían. Entonces esas son cargas que las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, sufren mucho ante aumentos salariales significativos. Una cosa mala que tiene República Dominicana y que tiene Centroamérica es que siguen siendo atractivos las inversiones partiendo de los bajos salarios. El pasado 3 de julio se cumplió un año del último acuerdo firmado en el Comité Nacional de Salarios. En ese entonces, los sindicalistas presentaron una nueva propuesta de revisión demandando un aumento del 30%, pero el sector empresarial abogó que se debía esperar al año 2015 para iniciar nuevamente las discusiones de aumento de salario mínimo. Nosotros como sector privado hemos cumplido, o sea, nunca hemos violado el tema de discusión cada 2 años, nunca. Y de hecho, en ocasiones lo hemos llevado a un año, como fue el año 2003, donde hubo una crisis. Bueno, al año nos juntamos y se discutió un aumento salarial en circunstancias muy difíciles para el país, pero se hizo. Precisamente el Comité Nacional de Salarios acaba de convocar a los representantes del sector sindical y trabajador para el día 14 de enero del 2015 con el objetivo de revisar la última tarifa sobre salario mínimo nacional para los trabajadores del sector privado no sectorizado aprobada en el 2013. Nosotros entendemos que en una próxima discusión salarial ese tema va a ser tema de punto número 1, ya que las microempresas, que son las más, tienen mucha presión para que se defina su estatus salarial y que no sean comparados como empresas grandes. Porque estamos ahora esperando que luego de la convocatoria que ha hecho el Comité Nacional de Salarios, ver cuál va a ser la actitud de los empresarios. Si van a designar los delegados, si van a hacer una propuesta específica. Pero hemos dicho muy claro que si no lo hacen, entonces el movimiento sindical se verá obligado a tener que desarrollar movilizaciones que evidentemente no convienen ni al gobierno ni a los empresarios. Los sindicalistas aseguran que mantienen su propuesta abogando por un aumento de un 30% a los salarios mínimos y amenazan con interrumpir las negociaciones sobre las modificaciones al Código Laboral si el sector empresarial no cumple con el llamado del Comité Nacional de Salarios. No se pierda después de la pausa qué se debe tomar en cuenta en las discusiones sobre aumento de salario mínimo y qué opinan algunos ciudadanos sobre el alto costo de la vida en la República Dominicana. Los espero con más informaciones tras una breve pausa. Muchas gracias por continuar en sintonía con nuestro seguimiento a la situación del salario mínimo en la República Dominicana. El sueldo mínimo debe ser ajustado dependiendo de la productividad de las empresas y de la variación del costo de la vida. Por eso, en cada revisión salarial de cualquier actividad económica del país, se toma en consideración el valor de la canasta familiar publicado por el Banco Central de la República Dominicana.
Este monto incluye los bienes y servicios adquiridos de forma habitual para satisfacer las necesidades y sostener una familia. Sin embargo, a pesar del constante crecimiento económico que ha reportado en los últimos años el Banco Central, este desarrollo no se refleja en los bolsillos de muchos ciudadanos, quienes se quejan de que el dinero no les alcanza para vivir. Según datos del Banco Central, al mes de noviembre del 2014, la canasta básica familiar promediaba unos 27.839 pesos con 63 centavos mensuales a nivel nacional. Las estadísticas reflejan que el costo de estos insumos básicos ha aumentado casi 1.000 pesos mensuales en un año. La canasta familiar corresponde a un grupo de familias, o sea, una cantidad de personas dentro de una familia que cada quien aporta. Entonces eso es bueno diferenciarlo porque no se basa la canasta familiar en un salario. Cuando hablamos de canasta de bienes y servicios, estamos hablando de lo que cuesta, ¿verdad? El arroz, las habichuelas, el par de zapatos, el pantalón, el transporte, digamos, las bebidas y toda una serie, el pago de la energía eléctrica. El Banco Central divide la canasta familiar en 5 quintiles dependiendo del poder adquisitivo de los grupos de consumo. En ese sentido, la canasta fluctúa entre los 12.547 pesos para las familias de menores ingresos y los 57.415 pesos mensuales para los que tienen mayores ingresos. Si es así y aceptamos el número del Banco Central, podemos darnos cuenta fácilmente que todos los trabajadores que devengan mínimo no alcanzan la mitad de la canasta. O sea, no pueden alcanzar la mitad de la canasta y por tanto, para subsistir, para sobrevivir con la familia, tienen que hacer malabares prácticamente. El economista Luis Vargas afirma que la canasta familiar para los que viven en el Gran Santo Domingo aumenta más de 36.000 pesos mensuales, lo que implica un gran gasto para los trabajadores que devengan el salario mínimo más alto, que asciende a 11.292 pesos mensuales. Que apenas estamos hablando de que el 30% del salario sirve para comprar ese canasto de bienes indispensables para que pueda sobrevivir el trabajador y sus familiares. Según el informe de la OIT sobre crecimiento, empleo y cohesión social en la República Dominicana, publicado el año pasado, aunque en los últimos 20 años el país ha experimentado un crecimiento económico alto y sostenido, con un incremento anual promedio del Producto Interno Bruto per cápita del 4%, este notable desempeño económico no se tradujo en una mejora igualmente significativa en los estándares de vida para todos. Y la propia OIT ha determinado que el salario nuestro en una década ha perdido 27% de capacidad adquisitiva. ¿Qué provoca eso entonces? Que cuando nosotros logramos los aumentos, por ejemplo, logramos el 14% al mínimo en el 2003, pero la gente, el trabajador, no lo siente. En República Dominicana, indudablemente, el salario se ve muy afectado y las personas tienden a que su salario no les rinda tal cual, porque hay una cosa muy sencilla, todos pagamos impuestos, sobre todo los asalariados y los empleadores pagamos impuestos, pero esos impuestos no los vemos retribuidos en acciones de servicio que pueden significar mucho para que los salarios puedan rendir. Es por esto que el informe de la OIT califica la situación dominicana como una paradoja, pues indica que el país ha alcanzado un nivel de ingresos medios. No obstante, el mercado laboral sigue caracterizándose por un elevado porcentaje de trabajadores en situación vulnerable y precaria, salarios estancados e insuficiente inversión en capacitación y educación. Pero como está una inflación acumulada, que viene acumulándose, una pérdida de valor de salario real de 27%, ese 14% no tiene impacto. Y la gente siente que el aumento se produjo, pero que no cambió su situación y se mantuvo prácticamente estancado. Si tuviéramos un nivel de educación importante, bueno, el trabajador no tendría que llevar a su niño a una escuela privada. Si tuviéramos un nivel de salud apropiado, no tendría que pagar cada vez que va a una clínica o va a donde un médico. Igualmente con otros aspectos, por ejemplo el transporte. En general, no contamos con esas posibilidades que nos puedan permitir, aun cuando no ganemos, digamos, suficiente o mucho dinero, poder mejorar nuestro nivel y calidad de vida. ¿A través de qué? Sencillamente un buen servicio de educación,
un buen servicio de salud, tener vivienda. El pasado 23 de octubre, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que la economía dominicana registró un crecimiento acumulado del 7% entre enero y septiembre de este año, con una inflación acumulada del 2.53%. Todo lo que es telecomunicación en los últimos años es que ha sustentado ese porcentaje que te habla el Banco Central, es que lo ha sustentado. Entonces tú te dices, bueno, ¿y los sectores industriales? ¿Qué ha pasado en el sector industrial? ¿Qué ha pasado en el sector zona franca? ¿Cuál ha sido realmente ese crecimiento? Entonces ahí viene una distorsión cuando se quiere hablar de un salario mínimo. Es por eso que el sindicalista Pepe Abreu entiende que el Banco Central no debe intervenir en el cálculo de la canasta familiar, pues su función es controlar la macroeconomía y la inflación de la moneda y no necesariamente medir las estadísticas del consumo de la población. Es una contradicción que en otros países se ha resuelto otorgándole a otra entidad, a una entidad distinta, el cálculo del tema de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque el Banco Central, buscando proteger su propio papel de que no hay inflación, mantiene esos niveles altamente congelados y para no decirse a sí mismo, muchas veces los indicadores que utiliza no son indicadores adecuados, según expertos que lo han señalado de la OIT en la República Dominicana. Por eso sugiere que sea la Oficina Nacional de Estadísticas la entidad encargada de realizar las encuestas de consumo y los cálculos de la canasta familiar para que pueda realizar un trabajo más neutral. Además, se entiende que los técnicos especializados en esta materia deberían formar parte de las discusiones del sueldo mínimo en el Comité Nacional de Salarios. No se pierdan después de la pausa qué opina la población sobre el alza del ITEVIS que tendrán algunos productos básicos a partir de enero del 2015. No se muevan, en breve retornamos con más detalles. Muchas gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga, este especial sobre la situación del salario mínimo en el país. A partir de enero del próximo año, algunos productos de la canasta familiar subirán de precio por el aumento de 2 puntos porcentuales del ITEVIS, según lo estipula la reforma fiscal aprobada a finales del 2012 para cubrir el gran déficit fiscal heredado del gobierno de Leonel Fernández. Esto disminuirá la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, en especial de quienes devengan salarios mínimos, haciendo aún más precaria su situación. Sin embargo, se espera que la drástica caída de los precios del petróleo se refleje en la disminución de costos de algunos productos y aminore el impacto del alza de estos impuestos sobre la población. Desde el 1 de enero del 2015, los bolsillos de los dominicanos se verán más apretados, pues productos de consumo básico como el azúcar, café, yogur, chocolate, margarina y el aceite pasarán a pagar de un 11 a un 13% de ITEVIS debido a la reforma fiscal implementada por el gobierno de Danilo Medina en el 2012 para cubrir el enorme déficit que le dejó su antecesor Leonel Fernández. Cuando anuncian una medida ya de esa magnitud, a mí lo que me hace que sé que nos acercamos los pobres un poco más a la muerte, porque no, los gobernantes lo que nos están es matando a plazo. Por ejemplo, el aceite ha subido mucho, el arroz ha subido mucho, los chocolates ya de por sí están altos, o sea, daba un precio más o menos normal, se está comprando a 8 pesos uno por unidad, o sea que definitivamente para nosotros los pobres esto no nos va bien. No va bien. Que tomarse una taza de café va a ser un lujo también. Brindarle un poquito de café a una visita que le llegue a uno, a la persona, ya va a ser un lujo también, porque se encamina a eso. Si sube el impuesto, con 900 pesos, ¿cómo me voy a ayudar yo? No me voy a ayudar en nada. En nada. ¿Cómo van a subir el azúcar? ¿Cómo yo hago un jugo? No voy a hacer un jugo, si me podía beber un jugo no me lo voy a beber. Al igual que Darlene Corporán, que gana 5,000 pesos mensuales como conserje en un hospital público, muchos ciudadanos le temen al nuevo aumento de ITEVIS a partir de enero. Aseguran que los más pobres tienen que endeudarse mes tras mes
para poder adquirir los artículos necesarios para sobrevivir. El colmado me gusta preguntar mucho, ¿no? Yo voy y le digo, déjame eso ahí, ponme eso ahí. Imagínate, se van de 6, 7, 8, 9. Uno cogiendo, fiado. Y gracias a Dios que ni siquiera encuentra un colmadito que le fíe a uno. Para entonces fuera peor. Siempre uno se queda con deuda, uno hace una deuda de la otra quincena y esta tiene que volver a repetir, ¿tú me entiendes? Para poder tapar una cosa con otra. Incluso el mes que pasó, que fue el mes de ir para la escuela en agosto, fue algo tremendo. Fue muy difícil porque todavía hay que comprarlo y todo está caro. Cobran 2.600, 2.500 a la semana y ya el fin de semana están buscando cuarto prestado, porque también tienen el mismo caso que yo. La empresa no suple transporte, no suple comida y al otro día ya están buscando dinero prestado para poder sustentarse entre ellos y su familia. Juan Pablo Montero es un joven trabajador de 24 años. Con su labor como vaciador en una fábrica de inodoros en San Cristóbal, mantiene una casa de 5 miembros, devengando un sueldo mensual de 15.200 pesos. Realmente yo devengo semanal 3.800 pesos. De eso tengo que pagar comida porque donde trabajo no me suplen comida, no me suplen con el transporte y todo tiene que salir de mi bolsillo. De ahí yo tengo que dejar para mi casa el mínimo por lo menos 250 pesos diarios. Juan Pablo a veces siente el deseo de buscar otro empleo para poder sobrellevar la carga de gastos que tiene. Cada semana le da 2.000 pesos a su madre para la compra de alimentos. Explica que en la misma los productos más importantes son el arroz y el aceite, los cuales subirán de un 11 a un 13% de impuestos a partir de enero del 2015. Ahora mismo nadie aguanta una inflación más sobre el impuesto, porque ahora mismo si hablaran de un reajuste salarial, sí uno podría pagar algo más de impuestos, pero ahora mismo no estamos de acuerdo con que se haga un aumento sobre el producto sobre el hogar. Hay que tender a elevar el salario mínimo cerca, digamos, de los costos de las canastas de bienes y servicios de consumo básico familiar en nuestro país. Y sencillamente adecuar, ajustar, ¿verdad?, acompañar la subida de las tarifas salariales mínimas legales, así como también las tarifas salariales promedio con el desempeño de la productividad. Es por esto que Rafael Pepe Abreu cree necesario que las discusiones de aumento salarial se hagan con más frecuencia en vez de esperar que se cumplan los 2 años que estipula la ley. Que por lo menos se revise a los 13 o 14 meses de vigencia del acuerdo que hicimos, porque este acuerdo lo hicimos porque estaba previsto que este año entrarían artículos a ser grabados por ITEVI, como se ha visto, ¿verdad? Entró el café, los aceites, los chocolates, los yogures. Para algunos ciudadanos, la solución a los problemas es un aumento en sus ingresos que sea proporcional a los precios del mercado. El gobierno debe de enfocarse más en los sectores más desposeídos porque vivimos ahora mismo una situación que no podemos consumir y el empresariado tiene que ser un poquito más justo de pagarle un mejor salario al ciudadano para que le pueda consumir a sí mismo, porque si yo gano un salario de 8 o 10 mil pesos, ¿a quién le voy a consumir? Si eso se me va en pasaje y para comer en el mismo trabajo, ¿no? Que el gobierno cada año otorgue que se haga un reajuste salarial, sea por el sector público o privado, ambas partes, para que todos tengamos un sueldo más acogible, que todos tengamos algo que nos favorezca y que podamos suplir a nuestra familia y con los gastos de la casa, la comida y todo, y así con el tiempo uno puede apartar un solar o hacerse una casita y así uno dejar de pagar renta. Por eso es importante que todos los actores que intervienen en las decisiones sobre salario mínimo aunen esfuerzos y se pongan de acuerdo para lograr un salario que realmente se ajuste a la realidad del pueblo dominicano y que asimismo el Estado pueda compensar con los servicios básicos de calidad para que se puedan satisfacer las necesidades de la población.
Establecer un salario mínimo que se adecue a los precios del mercado es vital para el desarrollo de un pueblo y así lograr disminuir los altos niveles de pobreza que mantienen hundida a una gran parte de nuestra población. El Estado debe hacerse partícipe, mejorando los servicios básicos, en especial la salud, la educación y el transporte, para que la ciudadanía pueda realmente sentir el crecimiento económico que año tras año registra el país, según las estadísticas del Banco Central. Con esto llegamos al final de esta serie especial. Hasta la próxima. Muy buenas noches.